Hoy, en Días de Entrevista, Julieta Duarte, una argentina excepcional, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es una mujer que lleva sus principios y valores arraigados en lo más profundo de su ser, siendo congruente con su estilo de vida. Conservadora, provida, antifeminista, escritora en Generación Cultura, fundadora del Archivo Prensa. Su principal causa, defender la vida a toda costa. Su vida, sus historias y todo lo que te puedas imaginar que hacen que Julieta Duarte dé la batalla cultural y empodere a miles de personas a lo largo y ancho de América Latina. Conócela aquí, en Días Online, nuestro podcast ya disponible en Spotify y YouTube. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día 1 de Días de Inspiración. Mil gracias por estar aquí con nosotros en el primer podcast de Días de Amor. Es para mí un honor abrir esta sección con una persona que quiero mucho, que me inspira mucho a seguir alzando mi voz, que admiro mucho porque hoy es la primera y es nuestra invitada de honor. Ella es argentina, es estudiante de Relaciones Internacionales y es una mujer que dice la verdad aunque le tiemble la voz. Demos la bienvenida, de las mejores bienvenidas, a Julieta Duarte. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, bueno, muy bien con esa presentación tan calurosa. Muchísimas gracias por invitarme, por el espacio. Siempre los espacios, independientemente del tamaño o de que se estén desarrollando, lo que fuera, eh, siempre es agradable poder contar con ese apoyo para seguir transmitiendo ciertos mensajes que a veces es difícil que llegue a la sociedad, ¿no? Sobre todo cuando siempre se cae en esta cuestión de la incorrección política. Claro, claro, 100%, Julieta. Y justamente algo que siempre he admirado de ti, tiene un poquito que te empecé a seguir, pero algo que veo es que siempre estás en movimiento, siempre te estás moviendo, diciendo lo que piensas, diciendo yo no soy feminista y soy antifeminista, y son palabras muy fuertes, pero que representan a lo que es Julieta Duarte. Por ende, yo te pregunto, Julieta, y vamos a empezar con esto. ¿Quién es Julieta Duarte? ¿Quién es en el fondo Julieta? Porque las redes sociales son muy poderosas y muestran solo un porcentaje chiquitito de lo que es Julieta Duarte. ¿Quién es más allá? Y bueno, creo que esas preguntas siempre en torno a la presentación de uno o a quién uno es, siempre son difíciles porque lo primero que vos pensás es, a ver, ¿qué es de todo lo que yo soy que pueda resaltar o que pueda definirme como para resumirlo? Yo creo que en todo caso, si tuviera que elegir algún aspecto de mi personalidad o algún aspecto de lo que hago para definirme, diría que soy estudiante sobre todas las cosas, porque no solamente en el sentido de una carrera universitaria, sino porque creo que al menos desde lo que me metí en el tema de la batalla cultural, mi vida o parte de mi vida diaria es un constante aprender, es un constante, por ejemplo, estoy haciendo actividades cotidianas en mi casa y al mismo tiempo estoy escuchando conferencias, estoy escuchando un audiolibro, estoy escuchando a Agustín Laje, a Pablo Muñoz Iturrieta, a Miklos Lukács, estoy pendiente de esos temas, pendiente de las noticias, leyendo artículos, leyendo libros. Entonces es ese constante estar en formación, estar aprendiendo, y sobre todo creo que es el saber de que más allá de lo que uno sepa en este momento, siempre somos conscientes de nuestra propia ignorancia, ¿no? Porque hay muchísimos autores, hay muchísima información, sobre todo ahora que estamos en la era de las comunicaciones, pero sin embargo, el acceder a ese conocimiento y a tener un entendimiento pleno de eso es algo que lleva muchísimos años, y sobre todo en una sociedad que está en constante cambio. Entonces, el ser conscientes de nuestra propia ignorancia creo que es un primer paso para ese aprendizaje, y si tuviera que resumir lo que soy yo, diría que soy ese tipo de estudiante, esa persona que está constantemente detrás de la verdad. Y de hecho creo que es lo que principalmente me motiva a hacer lo que hago, porque es el darme cuenta de que hay personas que no están dispuestas a ser cuestionadas, lo que me motiva a cuestionarlas. Sobre todo porque no hay un fundamento para decir a mí no me pueden cuestionar. Entonces, siempre voy a estar ahí buscando un debate, preguntándoles el porqué del porqué y persiguiéndolos, inclusive con afirmaciones que a ellos no les gustan, porque
justamente creo que vos lo dijiste, a las feministas no les gusta que les digan que hay mujeres antifeministas. Y justamente como no les gusta ser cuestionadas, es que yo voy a ir y las voy a cuestionar, ¿no? Ponerlas en esa posición de incomodidad y llevarlas a cuestionar sus propias ideas. Y creo que quizás, bueno, no fue un tanto un resumen, fue bastante largo, pero sería una buena forma de describir un poco quién soy y por qué hago lo que hago. Claro. Me sorprende mucho que siempre estás en constante antifeminismo, antifeminismo. Aparte, bueno, digo, en tu Instagram, desde que te vi, las tres principales características o palabras que tienes ahí es conservadora, provida y antifeminista. ¿Qué son esas palabras para ti? ¿Por qué esas palabras y por qué no poner feminista, izquierdista y pro aborto? Y bueno, a ver, yo creo que en algún punto de mi vida, feminista, izquierdista y proaborto fueron palabras que me definieron en cuanto a ideas que abrazaba, pero sobre todo que defendía desde el desconocimiento, ¿no? Creo que hoy son etiquetas que yo abrazo no solo por una cuestión de valores y de ideas y de convicciones que yo tengo frente a la defensa de esas ideas, sino que también viene por una cuestión del choque que esas ideas representan hoy en día en una sociedad tan acostumbrada al progresismo y a la corrección política. Entonces, ese choque ya de por sí incomoda a muchas personas y esa incomodidad lleva a muchos a cuestionarse sus ideas o a cuestionar por qué en todo caso están en contra de otras ideas. Y justamente eso a través del lenguaje, a través de una simple descripción, que además de ser una breve descripción dentro de lo que es un pequeño espacio de la biografía de Instagram o de Twitter o de cualquier red social, Claro. también tiene ese objetivo de generar ese impacto, de decir, wow, pará, ¿qué está pasando? Hay muchas personas a las que quizás comparten esas ideas que ese impacto no les genera, pero sí tienen el impacto o les sorprende el ver una persona que no solo abraza esas ideas, sino que las defiende constantemente y con bastante insistencia, ¿no? Bastante fuerza, Claro. diría. Eh, entonces, si tengo que decir ya qué es lo que significa para mí significa mi estilo de vida. Es quien soy en mis valores, es quien soy en mis convicciones. No solamente desde un punto de vista de cotidianidad, sino también desde una perspectiva más política, es quien soy como ciudadana, es quien soy como mujer, es quien soy como ser humano. Y sobre todo son valores, son ideas que me guían a mí desde el plano intelectual, desde el plano universitario, inclusive desde ese trabajo más académico y Ujú. también desde lo que es las decisiones de vida cotidianas, ¿no? Porque a fin de cuentas, tanto el antifeminismo como el conservadurismo, como inclusive la causa pro vida, son causas que van más allá de lo político y que también tienen una relación muy fuerte con las convicciones personales de una persona y creo que en ese caso, para mí, esa dualidad existe y es permanente, ¿no? La dualidad entre lo cotidiano y lo académico. Claro, 100%. A mí, yo comparto mucho esas ideas. Yo soy libertaria, pero más para el lado conservador. Siempre he creído Sí. mucho en lo provida. Yo soy provida desde chiquita, no, pero por ejemplo, yo sé que tú no fuiste provida toda tu vida. ¿Cómo fue ese trance de ser pro aborto, de agarrar el pañuelo verde a soltarlo e incorporarte a al gigante azul que está a favor de la vida? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo diría que ese cambio fue un cambio que a su vez fue acompañado por uno más grande que tiene que ver con mi ideología política. En aquel entonces, cuando yo defendía la legalización del aborto, no solamente defendía esas ideas, sino que las defendía como consecuencia de defender ciertas ideas de izquierda. De hecho, en ese mismo momento yo me consideraba socialista y me consideraba una feminista radical, lo que es bastante chocante siendo la persona que soy hoy en día. Pero el primer paso fue darme cuenta de que el socialismo no era lo que yo creía y que el capitalismo no era lo que yo creía. Y ese primer paso se dio principalmente cuando yo participé de la simulación del G20 que se hizo en el 2018, se hizo en los distintos colegios de la provincia de Buenos Aires, tuve la suerte de participar, y no solo eso, sino que representé al Reino Unido, entonces que para mí en ese momento era un país que era completamente distinto a quien yo era, completamente distinto en cuanto a políticas económicas, en cuanto a cultura, ¿no?
Pero sin embargo, yo siempre creo que es más una cuestión de mi personalidad, siempre fui muy participativa de estas actividades, muy comprometida con estas actividades y siempre tuve este compromiso de, por ejemplo, si yo tengo que representar a este país, lo voy a representar como corresponde, voy a investigar como corresponde y obviamente la competitividad de también no solo ser mejor que uno, sino ser mejor que el otro. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a investigar y el estar abierta en ese momento a investigar fue lo que me llevó a entender que, por ejemplo, lo que yo entendía por capitalismo no era lo que realmente es el capitalismo o una economía de libre mercado y empezar a darme cuenta de a poco que realmente mis ideas no tenían un fundamento, ¿no? Y el darme cuenta de que no tenía un fundamento y de que no podía defenderlas fue lo que me llevó a mí a preguntarme, ¿cómo es que terminé apoyando estas ideas? ¿Por qué terminé apoyando estas ideas? Porque si vos me lo preguntás en ese momento, creo que inclusive si me lo preguntás hoy, no te sé responder, porque realmente no sé por qué lo hacía, ¿no? Entonces eso ya es como una señal o una presencia del modismo en el abrazo de esas ideas, y justamente fue ahí cuando empecé a cuestionarme más, fue ahí cuando empecé a leer más. Originalmente en el tema del feminismo y el aborto yo no leí para cambiar de ideas, sino leí para poder defenderlas. Y en ese intento de defender mis ideas es que me di cuenta de que estaba equivocada, ¿no? De que me di cuenta de que lo que yo creía que era una verdad o que era un fundamento fuerte era en realidad una falacia. Y en medida que se fueron cayendo las falacias dije, no puedo apoyar estas ideas. Sencillamente no puedo apoyar el aborto sabiendo lo que yo sé ahora, no puedo ser feminista sabiendo lo que yo sé ahora, ¿no? Y entonces ya de a poco me fui metiendo, aprendiendo, leyendo, hasta llegar a lo que soy hoy. Y la verdad es que con todo el cambio que vine haciendo hasta ahora, no sé sinceramente qué es lo que me depara, porque es como que siempre voy a un nivel cada vez más, así que no, no sé muy bien todavía cuáles son mis límites en ese sentido, todavía sigo aprendiendo y experimentando un poco. Y aprender nunca se va a terminar, siempre. De grande vas a seguir aprendiendo y vas a seguir aprendiendo. Totalmente. Vos sos Argentina, un país en donde se legaliza el aborto, en donde ya Alberto Fernández, todo esto. ¿Cómo ves Argentina ahorita? ¿Qué es lo que tú dirías? Mira, Argentina está así, la situación está así. Yo amo a mi país, pero ¿cómo o qué piensas de Argentina hoy en día? Para ti, qué significa hoy ser argentina? Bueno, empezaría con lo que vos dijiste en un momento. Yo amo mi país, lo amo profundamente a mi país y justamente es porque amo a mi país que me doy cuenta de la decadencia en la que se encuentra, ¿no? Y a veces también genera dolor ver al país de uno, un país que en su momento, inclusive en los tiempos de Alberdi, fue un país rico, próspero, que entendía del progreso y lo utilizaba en su cotidianidad, pero sin embargo ver cómo mi país se ha decaído desde inclusive las épocas de Perón, quizás antes, ver cómo se ha ido decayendo y cómo esa destrucción dentro de nuestra economía, dentro de nuestra sociedad, inclusive dentro de lo que son nuestros valores como sociedad, cómo se han ido destruyendo de a poco y se han visto reemplazados en algunas ocasiones por ciertos valores que vienen a tratar de tapar ese vacío, ¿no? Ese vacío de razón de ser, que a fin de cuentas no son lo suficientemente grandes ni son lo suficientemente, a ver, no sé si correcto sería la palabra, ¿no? Pero no son suficientes, ¿no? Dejémoslo ahí para no enredarnos mucho. Claro. Creo que Argentina hoy en día, en pleno 2021, es un país que está en crisis, pero no solamente en una crisis económica, sino que una crisis en todo aspecto, una crisis que inclusive llega a la moralidad del pueblo argentino. Y, y eso es lo que yo hoy veo como Argentina. No creo que sea una situación que vaya a estar así para siempre. De hecho, creo que todavía tenemos esperanza, que tenemos mucho para dar, tenemos mucho potencial y obviamente podemos revertir la situación, algo que va a llevar tiempo, no se hace un día para el otro, es algo que se hace de forma paulatina, pero esa es como yo veo hoy la realidad argentina y creo que se hace aún más visible, sobre todo con las medidas tomadas en relación a la pandemia y las medidas tomadas en relación a la legalización del aborto. Y por supuesto, no puede faltar el tema de la ideología de género. Claro, que hoy en día está tan marcada en la sociedad y tan penetrada en todos los rubros, comunicaciones, libros, todos. Ahora tú llegas a decirles la verdad y les incomoda la verdad. Entonces creo que hoy en día está mucho eso y te admiro mucho por eso, porque das la lucha
aún sabiendo todo cómo está. Y justamente por eso te pregunto, Julieta, tú eres estudiante de Relaciones Internacionales, eres, estás estudiando Sí. una carrera que está, en la mayor parte de la carrera son personas que están completamente contrarias a nuestras ideas. Son de izquierda o apoyan el socialismo o apoyan esta ley del aborto, todo Sí, esto. totalmente. ¿Cómo te encuentras y cómo llegas a la conclusión de decir, quiero hacer esto y pese a todo esto, sigo siendo esto? Y bueno, a ver, no sé en qué momento en mi vida me di cuenta de que me apasionaban las ciencias sociales, pero simplemente fue algo que se fue dando, ¿no? Que es una pasión por las ciencias sociales en general, no solamente por las relaciones internacionales. De hecho, una de las razones por las que estudio relaciones internacionales es porque me permite estudiar las ciencias sociales de forma amplia y entender al ser humano no solo en sociedad, sino también en un aspecto tan particular como es el sistema internacional. Entonces, justamente esa pasión por las ciencias sociales es lo que de a poco me ha traído a aprender de distintas temáticas, no solo en relación de la batalla cultural, sino temas de las ciencias sociales de forma general, pero sobre todo lo que más me gusta de las ciencias sociales es su capacidad crítica. Es una ciencia que cambia, que se adapta, que nunca se cansa de aprender, porque a diferencia de las ciencias duras, nunca vamos a tener verdades absolutas, nunca vamos a tener verdades exactas, y eso nos permite a nosotros reconstruirnos constantemente, pero no reconstruirlos de la nada, sino reconstruirlos sobre lo que ya hemos construido. Es decir, no se trata de construir y volver a hacer de cero, sino de utilizar todos los recursos que a lo largo del tiempo y con mucho trabajo hemos obtenido para seguir construyendo y seguir avanzando hacia adelante, no hacia atrás. Eh, y justamente el tema de la izquierda dentro de lo que son las ciencias sociales, lo que hace es que al cientista social lo inhibe de la crítica, ¿no? Porque una persona dentro del marco de las ciencias sociales, una ciencia tan crítica que abraza las ideas de izquierda, tiende a criticar en un solo aspecto y tiende a entender la crítica de una sola forma y la crítica hacia la hegemonía, pero establece que la hegemonía es aquello relacionado a todo lo que no es socialista, todo lo que no es de izquierda, todo lo que no es progresista. Entonces, la crítica siempre va a ser a la heterosexualidad y no, por ejemplo, a los lobby LGBT. La crítica siempre va a ser hacia Europa o hacia el hombre blanco o hacia la cristiandad, en lugar de, por ejemplo, a otras teorías, a otros aspectos, a otros lugares, a otras creencias, a otras personas. Entonces, cuando la crítica ya de por sí está tan sesgada, no es una crítica como tal y las ciencias sociales se ven infestadas por esa plaga, porque cuando vos tenés personas dentro de ese aspecto que no son capaces de ejercer esa crítica que es tan propia de nuestras ciencias, entonces esas ciencias se ven perjudicadas y a largo plazo después todas las teorías que vos tenés deconstruyen en lugar de construir, que justamente lo dije recién. Entonces, dentro de ese aspecto de las ciencias sociales, a mí más que de llevarme a decir, uno, no voy a estudiar esto, a mí lo que me lleva es a decir, con más razón tengo que estudiar esto, con más razón tengo que levantar la voz, con más razón tengo que hacer teorías contrarias, tengo que llevarles la contra, tengo que llevarlos a debatir y tengo que llevarlos a cuestionar sus propias ideas. Aparte de las ciencias sociales, es un terreno donde vos tenés todos los recursos para hacer eso, donde tenés todos los espacios, ¿no? Entonces, además de ser algo que me apasiona, es algo que me lleva a actuar y a accionar de una forma que quizás de alguna forma en la batalla cultural tiene utilidad. Claro. No, bueno, me has contestado varias preguntas, justamente todo esto de la heterosexualidad y todo eso, supongo, y yo lo he visto en tus historias, muchas personas te dicen que sin el feminismo no eres nada, que todas estas ideas, malas Mm. ideas, malas verdades, que te están diciendo constantemente, yo lo veo, subes historias y yo digo: "Dios, ¿cómo aguantas?". A mí me han dicho eso y te juro, no tengo la piel tan dura como tú. Y a mí me sorprendes cada vez que respondes y cada vez que contestas diciendo lo que piensas y manteniéndote firme en tu postura. Entonces, muchas felicidades, Julieta. Eso vas por muy buen Muchas gracias. camino. Sí, no, a mí hay muchas mujeres que las inspiras, ¿no? Y que aspiran también ser como tú, esa mujer que no se calla, esa mujer que dice, yo no le debo nada al feminismo, esa mujer que dice sus ideas, como bien dice el programa de Lupe, ¿no? Aunque le tiemble la voz. Y hablando de Sí. Lupe, vi que tu primera foto que subiste fue la famosa
frase de Lupe Batallán de aquí no se rinde nadie, aquí no se rinde nadie. Ahí no se va a rendir nadie, supongo. Ni en Tandil ni en Argentina se rinde nadie. Entonces, ¿para ti qué es esa frase? ¿Qué fue lo que dijiste? Hice contacto con esto, justamente. Bueno, de hecho, esas frases son, para mí significan dos cosas muy importantes. En primer lugar, creo que es una especie de grito desde la causa provida en respuesta al tema de la legalización del aborto, ¿no? Es este decir de, ustedes pueden haber legalizado esto, pero nosotros vamos a seguir acá, porque nuestra fuerza va más allá de esta temática en particular. Nuestra fuerza viene de otro lado, nuestra fuerza no viene, por ejemplo, del financiamiento de la IPPF, nuestra fuerza viene de las convicciones, no de la moda. Entonces, el decir eso y el afirmar eso, es decir, la causa provida existió, existirá y va a seguir acá molestando, si uno quiere, a todas aquellas personas que pretenden legalizar el aborto, no solo en Argentina, sino también en los distintos países de Latinoamérica, pero más allá de eso, a todas las personas que vienen y que pretenden llevar a la vida humana y a la dignidad humana a un nivel en el que prácticamente es nulo el respeto hacia cada ser humano, hacia cada persona. Entonces, cuando se trata de algo tan delicado, de algo tan importante, creo que justamente no podemos rendirnos, no podemos quedarnos callados, sino podemos dejar de hacer lo que hacemos y de trabajar como venimos haciéndolo. Pero por otro lado, justamente como es mi primera publicación, vos misma lo dijiste, fue un momento en el que yo dije, bueno, el trabajo que yo vengo haciendo por las redes, que quizás en ese momento era más pequeño, además una cuestión personal, tengo que hacerlo en serio, tengo que hacerlo con estrategia, tengo que hacerlo de forma pensada y sobre todo tengo que hacerlo para llegar a gente y para que este mensaje llegue a otras personas y esas personas también puedan transmitirlo. Entonces, para mí ese acá no se rinde nadie también es el inicio del proyecto que quizás yo llevo a cabo por mis redes sociales, un proyecto que tengo que ser sincera, a medida que se ha ido dando lo he ido improvisando, no es como que he ido pensando tanta estrategia, sino que de a poco se fueron dando las cosas y yo las recibí con mucho gusto. Eh, entonces, para mí ese acá no se rinde nadie es también en referencia a la causa provida que no se va a rendir, y es también un mensaje de yo no me voy a rendir y yo voy a levantar mi voz con más fuerza. Claro, sí, no, 100%. Y siempre te he visto, has tenido muchísimo más fuerza. Y fue cuando yo empecé a ver tus publicaciones y todo esto. También veo, y algo que sigo mucho es tu blog, que es el archivo prensa. Por ahí luego se lo vamos a estar dejando para que vayan directamente. Dices todo, o sea, me fascina que no te guardas nada, que no te quedas nada, que no te da miedo decirlo hasta cierto punto, tener ese como, ¿qué me van a decir o qué pueden decirme? No, no te guardas nada. Y eso es algo padrísimo, porque realmente el archivo prensa yo creo que es un blog que te lleva a cuestionar, que te lleva a pensar más allá de lo que se escucha constantemente en medios de comunicación, porque bien lo han dicho, es lo mismo aquí y en Argentina en cuanto a las ideas de izquierda, ¿no? O sea, nos lo pintan con los mismos eslóganes, los mismos colores, las mismas frases, palabras, todo. Y el Sí, archivo totalmente. prensa te lleva a desconectarte de eso. ¿Cómo fundas el archivo prensa? ¿Cómo sale? ¿Cómo dices, quiero hacer esto? Bueno, con el tema del archivo prensa no es algo a lo que yo pueda llevarme el crédito por completo. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que se llama Francisco Muraglia, que es con quien fundé el archivo prensa, que es una persona como yo, tan polémico como yo, quizás un poco más, porque él también es una persona muy capaz, muy inteligente. Eh, que con él ya nos habíamos planteado en otra oportunidad, ¿no? Tener algún espacio en el que podamos escribir, en el que podamos transmitir estos mensajes y en el que podemos descargar toda esa polémica. Polémica en el sentido de generar debate, ¿no? Porque después de todo no hay que alejarnos de la definición de la palabra. Polémica y también política, ¿no? Política no siempre en relación a la política partidaria, sino en relación a la política de forma amplia. Entonces, tomar esas dos cosas que ya son parte de nuestra personalidad, que ya son parte de nuestro pensamiento, y poder, ¿no? Como soltarlo todo eso en un pequeño espacio, en las cosas que ya veníamos escribiendo, fue un proyecto que nos armamos en conjunto, que nosotros nos veníamos planteando hace bastante.
No teníamos pensado ningún nombre ni nada, sino que a mí se me ocurrió un día que yo estaba desvelada, no me podía dormir y dije, voy a crear todo esto ahora. Y en un ratito, ponele que creo habrán sido 2 horas como mucho, ya me armé el logo, la cuenta, el correo, el nombre, la página, armé todo así rapidísimo porque como no me podía dormir, tenía energía. Armé todo y se lo mandé, a él le encantó y enseguida empezamos a trabajar con la estética. De hecho, tenemos todo tipo bien establecido, bien organizado, para poder ir publicando, ir trabajando, aunque más allá de que obviamente tenemos nuestros estudios, nuestros proyectos aparte, y justamente hace relativamente poco tiempo tuvimos la suerte de incorporar a dos otros dos autores. Uno de ellos, que se llama Santiago, que escribe bastante en la parte de que es el análisis histórico, el revisionismo histórico, y otra que se llama Thalys, que ella tiene un proyecto que se llama Rescatando Identidad y trabaja mucho escribiendo artículos en lo que se refiere a la crítica cultural. Ujú. Son excelentes sus artículos, por cierto, tienen muchísimo rigor académico, así que si tienen la oportunidad de leerlos, léanlos y también tomen nota, porque es ese tipo de artículo. Bueno, pero en suma es un proyecto en el que nosotros usamos para descargar toda esta información que venimos acumulando Ujú. y sobre la cual venimos escribiendo, y escupirla ahí y transmitirla a otras personas, ¿no? Y generar este espacio. Y nosotros somos muy conscientes de que lo que decimos hace ruido y también somos muy conscientes de que ofende a muchas personas, pero nosotros lo vamos a hacer igual, ¿no? Porque a fin de cuentas, a mí, sinceramente, me importa poco si un izquierdista se ofende porque yo cuestiono el socialismo. De hecho, mientras más se ofenda y más cuestione sus ideas, mejor. Y además, ese tipo de personas tienden a dejar comentarios, lo que sube las estadísticas y a su vez hace publicidad gratuita, por lo que al fin y al cabo, ningún insulto ningún Claro, insulto lo vamos a tomar mal, los abrazamos con mucho cariño, sabiendo que por lo menos se tomaron el tiempo de leer lo que escribimos. claro, sí. Algo que me fascina es que literalmente pones así, venimos a polemizar e incomodar a la generación de cristal. ¿Sabes qué es lo más feo? Que nosotros formamos parte de esa generación que no se aguanta nada. Este, no sé qué opines tú ahí. O sea, a mí, por ejemplo, yo he visto de Emmanuel Lanán, que dice mucho, yo también formo parte de esta generación que no se aguanta nada, pero yo creo que tengo las ganas para mejorar y todo, y lo hace, cuestiona, y es lo mismo que están haciendo ustedes, y eso se los aplaudo mucho. Creo que Argentina en ese aspecto es un país que siempre está dando la batalla cultural, dando las ideas. Los máximos exponentes de de estas ideas vienen de ahí, de Argentina. Agustín Laje, Javier Milei, Emmanuel Lanán, Horacio Yusto, todos ellos son los que hacen precisamente que personas de otros países hagan eso. Y me encanta que sean los argentinos, porque ahí es donde va más, como más rápida las cosas, ¿no? Fue donde empezaron con estas tonterías del lenguaje inclusivo y del aborto y todo eso. Entonces, me parece, Somos adictos a quedar en ridículo. no, yo creo que son adictos a demostrar que tienen un nivel de intelectuales muy grande. Sí, Y, yo creo que esa es una cuestión reaccionaria más bien, pero es como ok, que Argentina, en lo que sería el aspecto más del Estado, ¿no? Más estatucuista, ¿no? Que se note que viene de ese lado. Desde esa perspectiva son personas que no están formadas, que son ineficientes y que son sencillamente ridículas. Es más, a nosotros nos pasó en una ocasión, que creo que fue el Día del Niño, si no me equivoco, el año pasado, que los que estaban presentando, como es, los números por fallecidos por COVID-19, al ratito salió un payaso cantando los números, y eso sí, estaban presentados en la mesa dos personas que estaban para presentar los números y al lado el payaso que iba a cantar después de que contaran la cantidad de personas que se habían muerto por COVID-19 por el Día del Niño. Así que ese es el nivel de ridiculez que maneja nuestro gobierno y que manejan las personas que lo apoyan, ¿no? Entonces, desde ese lado, desde esa cuestión y también desde otras cuestiones en relación a las políticas estatales, por ejemplo, las políticas de género, las políticas en relación al aborto, creo que toda esta cuestión más intelectual es una respuesta a eso y es una respuesta a eso que se viene dando hace mucho, ¿no? Entonces, más que una cuestión de, no sé, espontánea, por así decirlo, y característica de, no sé, la capacidad de los argentinos, es una cuestión de que hemos caído tan bajo que no nos ha quedado otra que dedicar nuestra vida a esta batalla cultural. sí, sí, bueno, viéndolo también así.
me, me, me sorprende cómo lo ven ustedes también. No, pues, ¿cuál es tu ciudad favorita de Argentina? Uf, qué complicado. No sé si tengo una ciudad favorita. Yo te juro que, a ver, yo no soy oriunda de Tandil. Yo en realidad soy de un pueblo chico que se llama Tapalqué, no lo conoce nadie, ¿no? Pero yo me mudé a Tandil el año pasado porque, bueno, porque me fui a estudiar. Y creo que es sencillamente una ciudad hermosa porque tiene como esta combinación de ciudad y de campo, justo lo esencial. Es una ciudad donde nunca te vas a aburrir, pero a su vez es una ciudad tranquila, ¿no? Entonces, como creo que esa por lo menos es una ciudad que yo amo mucho, que probablemente me quede ahí viviendo bastante tiempo, pero no puedo decir que hasta el momento tengo una ciudad favorita, ¿no? Yo creo que Argentina, a lo largo y a su ancho, es un país hermoso, que tiene distintos paisajes, inclusive distintas comidas, ¿no? Propias de los lugares, distintas costumbres, distintas formas de hablar, y que es un país muy rico en ese sentido, y sería para mí muy difícil decir un lugar solo, una sola provincia, una sola ciudad que diga que realmente sea mi favorita. Sí, me acuerdo cuando empezamos a compartir rasgos de nuestros países, ¿no? Desde los tacos y tú me compartías las Sí, empanadas, por ejemplo, y a mí me encantaba que sí. me decías como de, es que hay miles de empanadas y en Córdoba, por ejemplo, hablan diferente y yo así como de, no se escucha, o sea, todos, para mí todos hablan así, muy, a mí me encanta el acento argentino, o sea, eso de, yo no sé, o sea, me fascina. Y decías, es que se escucha, yo los digo igual a todos, o sea, no entiendo muy bien cuál es y me fascina, Mira, sí. yo te voy a decir una cosa, ¿no? Quizás no sea muy profesional lo que te voy a decir, pero más o menos para que comprendas cómo funciona ese tema en Argentina. Vos los acentos probablemente como extranjera no los vas a distinguir, pero sí te vas a dar cuenta de que se habla distinto cuando te insultan. Porque ahí cuando te insultan te vas a dar cuenta de que no solamente es diferente la tonalidad, sino que es diferente la forma en que hablan, ¿no? Eso es como lo más característico de cada provincia. Con eso te vas a dar cuenta muy fácil, ¿no? Como para Okey, que tengas una guía. No insulta igual un cordobés de lo que insulta una persona en Chaco o de lo que insulta una persona en la provincia de Buenos Aires. sí, claro. No, pues sí, sumamente sí, sumamente yo lo sé y yo entiendo completamente. Digo, aquí también es muy parecido, aquí sí se comprende un poco más por el sur son más como aquí aquí donde yo vivo en el norte, dicen que en el sur hablamos para abajo y allá dicen que nosotros hablamos para arriba. Entonces, es muy curiosa la situación, sí, pero sí supongo que es algo muy muy divertido saber cuando Sí, vaya. Primeramente, Dios, sí, totalmente. un día iré a Argentina y me tocará escucharlos. Dices que hasta la comida es diferente, ¿no? Completamente. Sí, 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 completamente. Y bueno, a ver, cuéntame más. Bueno, hace unos días yo estaba viendo que tuviste, bueno, estás llena, digo, este espacio que tuvimos juntas fue de milagro casi, casi, porque me decías, ya no tengo fecha hasta el próximo mes, Norma. Y yo así como de Dios mío santo. Entonces, sí me pareció algo muy sorprendente porque estás dando la batalla. Digo, ibas a tener un vivo con Lupe Batallán, a Lupe pues no se pudo, pero ya reagendaron y algo que me Sí, sorprende es sí, eso. igualmente sobre esto ya tenemos una fecha coordinada, si no me equivoco creo que era para el 20, lo tengo ahí anotado, todavía tengo que pasarle los flyers de vuelta, bueno, pero ya volvimos a coordinar, ya estuve hablando con ella sobre el tema, así que probablemente va a salir bastante bien ese vivo, y de última, si pasa lo mismo, coordinaremos otra fecha, pero ese vivo va a estar, no puede faltar. Sí, no, no puede faltar. Yo me acuerdo la emoción. A mí me dio emoción y yo supongo que tú estabas más emocionada que yo cuando Lupe te dijo, mándame el correo y lo agendamos. O sea, yo dije, wow, qué padre, qué emoción. Aprender de dos maestras, excelente, me explota la cabeza siempre. Y a mí me fascina. Y a mí, yo por eso digo, ¿quién es la persona que más te motiva? O sea, la que más te inspira, te motiva, te mueve a hacer lo que eres hoy. Dentro del aspecto académico diría que una de las personas que más me motiva, pero uff, que tiene una calidad intelectual por ejemplo, yo en otros autores contemporáneos no lo observo,
es Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje, de hecho, fue que me metió en la batalla cultural y es una de las personas que más me motivan a diario a dar la batalla cultural, pero sobre todo a leer y a aprender, y no solamente a leer a los que, no sé, que son de la propia línea, sino sobre todo leer al que sería enemigo, ¿no? De hecho, sí, a esos autores los leo muchísimo, ¿no? Creo que sobre todo hasta el momento lo que más he leído es Marx, fundamentalmente por el tema de la universidad, que también me ha acercado un poco a ese autor, pero también el leerlo, ¿no? El leer el texto completo, leerlo en profundidad, hacer el análisis sobre el pensamiento del marxismo, desde la economía, desde la sociología, desde la ciencia política. Creo que es una de las cosas de las que más me he dedicado a hacer desde que empecé a estudiar en la universidad, y de hecho es algo a lo que le he sacado mucho provecho, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el marxismo, porque además de Marx también empezás a entender a Engels, también empezás a entender a otros autores, ¿no? También empezás a entender un poco cómo funcionan distintos procesos relacionados con la izquierda, y creo que esa es una de las cosas que también que disfruto muchísimo, y ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que en definitiva he tomado de Agustín Laje, esa recomendación la he tomado de Agustín Laje, porque uno para aprender también tiene que aprender a aprender, y en eso siempre se va a necesitar la ayuda o el consejo de alguien, y estoy segurísima también de que Agustín Laje, ¿no? Al ser una figura pública también, ha podido transmitir ese mensaje a muchísimas personas. Y yo creo que Agustín Laje es el que cambia y mueve fronteras, cruza fronteras y cambia mentes. A mí yo también conocí a Agustín justamente cuando debatió con dos personas aquí en México, junto con China Brandolino, y yo dije, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y me metí a verlo y empecé a ver y dije, wow, o sea, sí, es muy fuerte todo lo que dice, muy concreto, y sí, 100% de acuerdo contigo en ese aspecto de que Agustín Laje cambia mentes. Y ¿lo conoces? ¿Conoces a Agustín Laje o no? Mira, en persona nunca tuve la oportunidad de conocerlo. A ver, él es una persona que da muchas conferencias, pero quizás el momento en el que él estaba dando las conferencias, yo no estaba tan en esa línea, y Ok. ahora justo con la pandemia, que quizás sí hubiera ido a una conferencia, no se pudo dar. Obviamente desde la virtualidad lo conozco, tuve la oportunidad de hablar con él una vez por WhatsApp, así muy rápido para coordinar, porque yo antes estuve en una agrupación estudiantil que se llamaba Aula, ahora por razones de otros proyectos no puedo participar, pero me había contactado con él para hacer una entrevista, pero finalmente por motivos de organización y de tiempo de la agenda de Agustín no se pudo realizar, pero hasta el momento ese ha sido el único contacto que tuve con Agustín. Yo tengo expectativas quizás en el futuro poder hacer alguna charla con él, porque realmente es una persona de la que se puede aprender muchísimo, y por supuesto, ni bien tenga la oportunidad de ir a alguna conferencia presencial, voy a estar ahí, voy a estar con mi libro también, esperando el autógrafo, y para felicitarlo en persona por todo el trabajo que hace. El libro negro de la nueva izquierda, Sí. es un libro buenísimo. ¿Tú piensas algún día escribir algún libro? O... Sí, es más, a mí me encanta escribir desde que soy muy chica. De hecho, empecé escribiendo cuentos, y últimamente con el tema de lo que son las ciencias sociales, terminé escribiendo artículos, y me veo muchísimo escribiendo un libro, ¿no? Obviamente que no voy a hacer algo que lo voy a hacer así, porque es algo que lleva tiempo, que lleva responsabilidad, y que también debe tener rigor académico, debe tener citas, debe tener un estudio y una fundamentación. Así que el día que escriba un libro, que quizás, no sé, en un futuro cercano, un futuro lejano, se me dé la oportunidad de hacerlo y quizás de publicarlo, lo voy a hacer con todo el rigor que pueda y con todo el detalle que pueda, y bueno, si Dios quiere también escribir más de uno. No me veo en un futuro no escribiendo, así que voy a seguir escribiendo, tanto artículos como quizás, no sé, libros. Ya veremos en ese aspecto qué pasa. Claro, no, tú sigue dándolo aquí. Hay muchas personas que te aplauden, que te agradecen y que de verdad empatan mucho con tus ideas y te agradecen que des la batalla siendo tan pequeña, porque digo, relativamente eh, es muy joven para dar la batalla, pero algo muy padre es que son los jóvenes los que están empezando a dar la batalla cultural, guiados por los maestros ya un poco más grandes, pero son los jóvenes los que están cambiando al mundo, ¿no? La generación provida, la generación conservadora, a todos ellos son los que están cambiando al mundo, ¿no?
Sí, sí. Creo que también esta cuestión del despertar de la juventud es una consecuencia de personas como Agustín Laje, como Pablo Muñoz Iturrieta, como Miklos Lukács, que han trabajado mucho y que inclusive ellos mismos lo han dicho de que las personas o su público se ha renovado a lo largo de los años y mayormente se ven personas jóvenes, ¿no? Inclusive muy jóvenes de entre 15 y 16 años. Sí, 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 muy, muy pequeñitas empiezan a despertar, cosa que es muy bueno, porque ya no se unen a modas sin fundamentos. Sí. Este, y bueno, bueno, ya sabemos que eres la que da la batalla cultural, das la batalla cultural, pero de esos temas, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más dices, en esta soy súper buena, experta, genial? A ver, si es por una cuestión de conocimientos, diría que del tema del que más sé sobre el aborto, porque es uno de los temas que más me metió. De hecho, yo cuando empecé hablando en mis redes, siempre empecé hablando alrededor de ese tema. Y obviamente con el tiempo fui aprendiendo lo suficiente como para mostrarle un poco a otros, un poco, por ejemplo, sobre el tema del feminismo. Sobre el conservadurismo hasta ahora no he hablado o no he, no sé, por ejemplo, explicado cómo surge o ese tipo de cosas, porque quizás entre todo el contenido que hago no tenga mucho sentido, pero quizás más adelante pueda hacer más del tema, siempre en relación quizás con feminismo y aborto, que son temas creo que centrales dentro de todo bueno, el discurso que tengo, más o menos por enfocarlo de ese lado. Pero obviamente, y creo que por una cuestión de fuerza mayor, ese discurso se ha tenido que ampliar no solo al feminismo, no solo al aborto, sino también a cuestiones como, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU y a cuestiones que nos exceden a nosotros, que nos superan como países, como naciones, sino que vienen más bien de afuera, cuestiones que se relacionan con la internacionalidad. Y bueno, la verdad es que tan complicado no fue porque después de todo estoy estudiando relaciones internacionales y tengo cierto conocimiento de cómo funciona en ese aspecto, lo que realmente me vino muy bien. Pero bueno, es como que si tuviera que elegir un tema, diría que el tema de aborto, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la amplitud y la complejidad de ese tema. Sí, sí, claro. Y aparte, no, ¿nunca te ha dado así como miedo decir tus ideas cuando empezaste? Por ejemplo, bueno, ahorita ya hiciste mucha fuerza, pero al principio te paró algo, dijiste, no voy por este camino, me da miedito, algo así. Y bueno, tengo que confesar que al principio me daba un poco de cosa discutir con feministas sobre feminismo, ¿no? Ok, No por el miedo al no tener el conocimiento para hacerlo, porque creo que dentro de todo estoy calificada para dar un debate relativamente serio con una persona de mi mismo nivel. Sino porque es como no tanto el qué dirán o el ataque, sino el no saber responder, porque hasta ese momento yo no estaba preparada y no sabía, por ejemplo, cómo tenía que responder o con qué seriedad tomarlo o ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que con el tiempo y en medida que se fueron dando debates, porque lo cierto es que los debates se fueron dando inevitablemente, es que le fui tomando confianza y creo que al día de hoy no me daría, por ejemplo, miedo dar un debate con cualquier persona, inclusive si yo tengo que ir sabiendo que quizás sé un poco menos o que hay ciertas cosas que no sé, yo voy a ir ahí con la confianza de que en todo caso lo peor que puede pasar es que aprenda, ¿no? Entonces ya no tengo ese miedo al debate, no tengo el miedo a la confrontación. Y cada vez que viene una persona a decirme algo, a querer criticarme, yo siempre voy y lo invito al debate. Y de hecho lo que me ha sorprendido mucho es que siempre son ellos los que dan un paso atrás y dicen, no, yo con vos no voy a debatir. sí, les das miedo, corren. Eso me llama mucho la atención porque siempre defienden mucho las ideas y cuando les dices, te invito al debate, se desaparecen, se esfuman, se van, ya no regresan. Sí, lo sé. Eres escritora en Generación Cultura. Generación Cultura, ¿qué es para ti? ¿Cómo empiezas ahí? ¿Qué escribes ahí? Cuéntanos. Bueno, en Generación Cultura fue, la verdad que fue como algo que se me dio así de la nada. Uno de los participantes, que originalmente estaba en Columna Libertaria, me invitó. Yo para ellos publiqué uno de los artículos que yo ya tenía escrito, que se llamaba
Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, era algo de la libertad. No, ahí está, me acordé. La falsa libertad. Ese fue el artículo que publiqué. Y posteriormente, por cuestiones de cómo se manejó la parte de adentro, una cuestión de administración que realmente es mínimo, terminé pasándome un proyecto de miembros de Columna Libertaria que se llama ahora Generación Cultura. Y me invitaron a escribir, a seguir publicando lo que yo escribo. Y simplemente se me dio el espacio y obviamente lo aproveché. Es un espacio muy bien construido, es un espacio con excelentes escritores, con jóvenes que tienen muchísima riqueza intelectual y que realmente me alegra muchísimo tener ese espacio y compartirlo con ellos. De hecho, son todos de Perú, yo soy la única que es de Argentina y estoy ahí como que colada, pero bueno. Y por lo general yo escribo artículos sobre distintas temáticas y posteriormente los voy publicando en los distintos espacios en los que me dan lugar, ¿no? No es que escribo un artículo particular para un determinado espacio, sino que ya tengo mis artículos y que después los voy publicando. Por lo general siempre se relacionan a una cuestión de crítica cultural o a crítica en relación a temas de la actualidad, por ejemplo aborto, por ejemplo eutanasia, por ejemplo feminismo. De hecho ahora estoy trabajando en un artículo sobre la ley de eutanasia que quieren pasar acá en Argentina. Obviamente que eso lleva investigación y lleva tiempo porque hay que analizarla con cuidado. Y también estoy trabajando en un artículo sobre el feminismo en relación, por ejemplo, a lo que es el hombre masa, que se habla en la rebelión de las masas, y hacer ese análisis, ¿no? Y esa, por ejemplo, relación entre lo que es la problemática el hombre masa y lo que es el feminismo de hoy en día. Así que, bueno, yo de a poco voy trabajando en esos artículos y si tengo que ser sincera, diría que no es que siempre esté escribiendo, porque no siempre estoy inspirada como para escribir, ¿no? Yo cuando escribo trato de usar las palabras correctas, las palabras adecuadas, y inclusive aunque sea un artículo corto, trato de transmitir bastante, inclusive en una sola afirmación, inclusive en una sola oración. A mí siempre me gustó eso, también siempre me encantan a mí las metáforas, así que siempre trato de escribir no solo con información, sino también con algo de creatividad. No podría escribir si no fuera de esa forma. Entonces, más o menos ese sería como un resumen de cómo me manejo en ese sentido. Claro. Y supongo que has tenido momentos difíciles. ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles? Y, o uno, Sí, a ver, creo que momentos difíciles hemos tenido todos, ¿no? Es complicado, ¿no? Al final después pensar, porque al final con el tiempo uno los observa de otra forma los problemas y se pone a pensar realmente era algo tan serio o quizás no era para tanto. Yo creo que hasta el momento tengo la suerte de no haber pasado por algún problema que yo pueda destacar el día de hoy, ¿no? Obviamente que problemas hubo, y no hay ninguno que yo diga, fue gravísimo y que pueda destacar el día de hoy, pero quizás sí, lo que más puedo destacar, sobre todo en relación al trabajo en las redes, son las confrontaciones constantes con personas, en su mayoría feministas, en su mayoría abortistas y también en su mayoría mujeres, pero personas que de capacidad intelectual es nula o dudosa, entonces por lo general la confrontación por parte de ellas siempre tiene una agresión constante, y para mí el adaptarme a saber que iba a leer eso, al principio fue difícil, ¿no? Al principio fue chocante, porque uno no está acostumbrado a que vengan muchas personas y te acusen de, no sé, por ejemplo, ser un idiota o te deseen, por ejemplo, violaciones o cosas así, que de hecho a muchas mujeres les pasa. Eh, entonces, adaptarme a eso llevó tiempo, quizás no tanto tiempo como para decir, bueno, fue toda una transición, pero sí el suficiente tiempo en el que me di cuenta de que eran personas con, bueno, un IQ bastante bajo y que obviamente solamente van a venir a agredir. Y finalmente me di cuenta de que lo mejor que uno puede hacer con ese tipo de personas no es ignorarlas, aunque a veces obviamente las ignoro por una cuestión de tiempo, no siempre puedo leer todos los comentarios. Lo mejor que pueden hacer es enfrentarlas, porque esas personas tienen la valentía de comentarte, pero no tienen la valentía de enfrentarte de verdad, porque no tienen un fundamento para lo que dicen. Entonces, por lo general, siempre los trato de enfrentar, trato de ser respetuosa siempre que puedo, pero obviamente, si alguien viene y me ataca, no esperen que me quede callada, sépanlo, porque si alguien viene y me ataca o me habla, yo les voy a responder y eso es la única garantía que les puedo ofrecer. Y bueno,
uno se adapta, se acostumbra y de a poco sabe a qué darle valor y a qué no, ¿no? A qué comentarios darle valor y a qué comentarios no. Hay comentarios constructivos y hay comentarios que solamente vienen a restar y a esos comentarios simplemente no hay que darles un valor para lo que es nuestra vida. Claro. Eres una mujer bastante decidida, Julieta. Eres bastante Gracias. decidida. Sí. No, pues bueno. Y a ver, ya, para finalizar este espacio, esta entrevista, esta charla tan rica y tan amena, ¿qué le dirías a todas esas personas que ahorita no saben qué y se dejan guiar o se dejan llevar por modas en cuanto a ideologías? ¿Qué es lo Y bueno, primero que les dirías? yo le diría que en primer lugar observen qué es lo que apoyan, ¿no? Por lo general, esas causas que uno apoya por modismo son causas que uno apoya también en un intento de ejercer empatía, ¿no? No creo que haya malas personas, no creo que haya malas personas detrás de esas ideas, sino que creo que hay personas buenas, pero mal informadas. Entonces, en ese sentido, lo primero que tienen que hacer es aprender, leer, cuestionar y sobre todo entender que si uno quiere ser empático, tiene que aprender a hacerlo con la objetividad y la responsabilidad de analizar cada situación como corresponde. Porque si uno realmente tiene, por ejemplo, ¿no? la empatía por la mujer que se enfrenta a una situación de aborto, debe entender también que hay una verdad biológica detrás del aborto, que es la terminación de la vida de ese niño, y también debe entender que la empatía no puede excluir a unas personas y elegir a otras, sino que debe defender a ambas. Empatía es salvar las dos vidas, no legalizar el aborto. Entonces, desde ese sentido, creo que lo principal es analizar el discurso que uno tiene y analizar el por qué tiene ese discurso, ¿no? Porque a muchas personas les puede pasar que defienden una determinada causa y después no saben por qué la apoyan. Pero sobre todo me parece algo muy, muy importante, lean a los autores principales de la doctrina que defienden. Si ustedes se asuman feministas, si ustedes se consideran feministas, lean a Simone de Beauvoir, lean a Millet, lean a Firestone. No lo dejen en una cuestión socializada, no lo dejen en un artículo de Wikipedia. Léanlas, pero léanlas en serio, investiguen su biografía, conozcan también teorías críticas de ese movimiento, porque es la única forma en la que se van a formar. ¿No? Entonces, si uno empieza por ese lado, creo que a fin de cuentas, y es una consecuencia de toda esta información, es el por lo menos tener la honestidad intelectual o de llegar a las últimas consecuencias de las ideas que el feminismo defiende y que el aborto defiende, Ujú. o el de cambiar de parecer y realmente darse cuenta cuál es el lado correcto de la historia. ¿No? Y sobre todo creo que para todos aplica el que no tengan miedo a dar su opinión, pero también tenga la responsabilidad de formarse antes de darla. Claro, 100%. Bueno, pues ella es Julieta Duarte, una mujer que está cambiando al mundo con sus ideas, dando la batalla cultural fuerte, una argentina que quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí, Julieta. Muchas gracias. Gracias a vos por el espacio, por el tiempo y también por toda la calidez con la que me recibiste en este espacio. No, hombre, aquí sabes que Días de Amor es tu casa y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Vayan a seguirla. ¿Cómo te encontramos en Instagram y en tus redes sociales, Julieta? En mis redes sociales me pueden encontrar como Julieta Duarte, que de hecho tiene muchas ciencias mi nombre, soy Julieta Abigail Duarte, es mi segundo nombre, así que me pueden encontrar así, o directamente pueden poner Julieta Duarte en el buscador y les debería aparecer. Se van a dar cuenta, ¿no? ¿Quién soy? Se van a dar cuenta rápido. Rapidísimo. Ahorita mismo también se las vamos a dejar por ahí cuando salga esto y pues nada, muchas gracias por estar aquí, Julieta. Un saludo hasta Argentina.